Buenos días. El título del video de hoy es Los boricuas, entre comillas, son el verdadero pueblo de Israel, entre comillas. Y usted dirá, Mr. Duisi está loco. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es que los boricuas, entre comillas, son el pueblo elegido, entre comillas? Bueno, usted entenderá según yo explique el asunto. De hecho, ya en otros videos yo he comparado a tanto a, al Israel, entre comillas, moderno, eh, con Puerto Rico y con Cuba. He dado mis razones por las cuales yo creo que los tres se asemejan. Pero en este video específicamente quiero hablar de algo bueno, que yo no sabía. Y cuando lo vi, yo dije, estos son los boricuas, entre comillas. Y de nuevo, esto no es un video troll, no es broma. Yo no estoy aquí haciendo como los Black Hebrew Israelites, que son unos grones que dicen ellos que son los verdaderos israelitas hebreos, porque resulta que los grones hoy día, ellos les encanta adjudicarse cosas que no tienen nada que ver con ellos, para ellos sentirse bien con ellos mismos. Pero el boricua hace eso mismo. Y antes que todo, quiero enseñarles de dónde yo saqué esta otra información para comparar al boricua, entre comillas, con el pueblo de Israel, entre comillas. Y lo saqué de este video. Déjenme sacarme de aquí. Dice: ¿eligió Dios realmente a Israel? Baruch Spinoza lo aclaró sin filtro. Esto es de Reflexiona conmigo. En este video, él muestra, el narrador muestra cómo Baruch Spinoza, que era un judío europeo, casualmente de donde provienen mis antepasados judíos, de Holanda. De ahí es que vienen mis antepasados judíos, y es por eso que yo, como he mostrado anteriormente, tengo la estrellita de ay, Dios mío, la estrella, se me olvidó el nombre, dentro de una cruz cristiana, porque eso es lo que yo soy, del lado de mi padre, cristiano, del lado de mi madre, judío. La estrella de David. Pues resulta que este individuo en los 1600, él se puso a estudiar la Biblia y encontró una serie de contradicciones basado en el hecho del Dios único, que es el Dios que todos conocemos hoy día. Y en esa discrepancia, él se puso a buscar el origen histórico de dónde es que sale que el pueblo elegido, entre comillas, es el pueblo de Israel, el Israel antiguo, ¿verdad? Mucho antes de que él existiera. Y bueno, él se dio cuenta que básicamente esto surgió cuando los judíos, o bueno, no los judíos, sino los israelitas originales, ¿verdad? Estaban en el exilio en Babilonia.
Y ellos se inventaron una manera bien impresionante de mantener su identidad, poderla justificar y que no desapareciera esa identidad nacional en el exilio. Y bueno, de ahí sacaron la narrativa del Dios único, que decidió que ellos eran el pueblo elegido, entre comillas, y que por ende esto no era una cuestión que algún rey hubiera dictado, porque un rey es un hombre, eso es whatever, cualquiera, ¿verdad? Pero una entidad suprema que es la que dice que ellos son los que son. Y si hay una entidad suprema, pues obviamente eso hay que obedecerlo, porque no es cualquiera de por ahí. Hasta un rey sería un cualquiera de por ahí, comparado a un Dios todopoderoso. Y en otros videos, ya hablando de tiempos modernos, pues yo he mencionado el hecho de que el Israel, ahora sí, entre comillas, moderno, lugar donde los que viven ahí son europeos, pues, como de nuevo, ellos estuvieron por tantos años en el exilio, pues ahora esos europeos están en ese territorio. Y es un territorio que, al igual que Puerto Rico y Cuba, siempre logra ser mantenido por otro gobierno más poderoso que él mismo. Eso es una comparación que ya yo he hecho anteriormente. Pero entonces, ¿por qué yo quise hacer este video comparando específicamente al boricua, entre comillas, con con Israel, entre comillas? Y el entre comillas lo estoy usando basándome en el hecho de que obviamente yo sé que ese no es el caso. Pero escuchen mi manera de pensar para que de nuevo entiendan el punto. Resulta que Puerto Rico, como tal, nunca ha existido como país. Nunca. Cuando Puerto Rico se estableció por los españoles, era una colonia española. Cientos de años después, donde los españoles ni siquiera le daban la ciudadanía española a los puertorriqueños, ni siquiera les construyeron una universidad porque los querían brutos, ocurrió la guerra hispanoamericana. Y durante este periodo, pues, o sea, después de este periodo, cuando Estados Unidos gana, sale España, le vende ciertas posesiones a Estados Unidos y algunas se las regala. Y Puerto Rico fue una de esas posesiones que España le dijo: mira, yo no quiero eso. Y se lo regaló. Ni siquiera se lo vendió. Regalado. ¿Verdad? Entonces, en ese periodo de tiempo, según pasó el tiempo, eventualmente Estados Unidos le ofrece la ciudadanía a aquellos que la quisieran, ¿verdad? No era así como que tú naciste ciudadano americano y ya, eso es lo que tú eres. No. Eso fue como para los 1920 y pico. Era elección tuya si la querías. Si no la quieres, pues
quédate ahí como como diría Tego Calderón, un trangalanga, ¿verdad? ¿Verdad? Pero después, décadas después, Estados Unidos le decidió otorgar la ciudadanía a todo aquel que nazca en Puerto Rico. De la misma manera que pasa en Guam y de la misma manera que pasa en los estados y whatever. Pero en este periodo de tiempo específicamente surgió esta mentalidad del boricua, entre comillas. Boricua, que de nuevo, ya yo he hecho videos anteriormente, no hay tal cosa como un boricua, entre comillas. Boricua, si mal no recuerdo, según el lenguaje taíno, es hombre grande o algo así, y no es grande de estatura, sino de las cosas que logra, ¿verdad? Pero en Puerto Rico no hay taínos. Y Puerto Rico no ha sido boriquén en cientos de años. Ha sido Puerto Rico. Y los que ahí nacen son puertorriqueños en tiempos más modernos, ¿verdad? Creo que fue en el 50 y pico que se otorgó la ciudadanía por nacimiento. Pues son puertorriqueños ciudadanos americanos. Pero ciertamente, tanto desde los tiempos de España como después, o sea, durante la guerra hispanoamericana, donde los puertorriqueños se creían que iban a lograr ser independientes gracias a que otro más poderoso que ellos lo iba a liberar, pues se formó este fervor por mantener la esencia de lo que se consideraba ser puertorriqueño. Y entonces empezaron a hacer esta cuestión, o sea, darle una importancia a lo que es ser jíbaro. Justo como en tiempos recientes, Bad Bunny hizo en su concierto o sus conciertos en Puerto Rico, donde él se ponía la pava y eso, porque eso es lo que los boricuas, entre comillas, entienden que les representa a ellos, ¿verdad? Crearon este personaje del boricua, entre comillas, y resulta que este personaje, al igual que el Israel moderno, pues es un mantenido. Ayer yo les mostré una información, hice un short, la información la saqué de Noti1, pero es esta misma información que hoy estoy mostrándoles de Telemundo, que dice: Cámara Federal aprueba aumento de 77.8 millones para el PAN. La realidad es que esta información, aquel que la quiera buscar podrá ver que no es solo esa cantidad de millones para el PAN. Hay otros programas como el WIC y otros programas. De hecho, hay un programa que yo ni siquiera sabía que en Puerto Rico tenía el nombre que tiene, que es Programa Summer EBT. EBT es el verdadero nombre de lo que en Puerto Rico se le llama el programa del PAN. Pero esto es otro programa aparte del PAN. Bueno, el punto es que hay una serie de millones o sea, entre millones, cientos de millones y billones de dólares, entre ellos el programa de desayuno escolar, que es 7 billones de dólares. Y el programa del Summer EBT, que es 3.4 billones de dólares. El punto es una cantidad, una lluvia
al boricua, entre comillas, le ha caído, bueno, le caerá, porque esto lo aprobó el Congreso, después pasará al Senado, y después, lamentablemente, yo sé que Orange Man Bad, sí, aquel que les tiró los rollos de papel y por el cual es un hombre terrible para Puerto Rico, estoy seguro que lamentablemente el Orange Man Bad, su presidente, lo va a aprobar, pero no se queda ahí. Hay otras cosas que le dan para cierto pueblo, entre otras cosas. Bueno, pues ¿qué sucede? ¿Por qué yo les mezclo todo esto? Porque el boricua, entre comillas, es un personaje que se creó para justificar ser lo que el puertorriqueño que se siente boricua, entre comillas, es. Y para no perder esa esencia de lo que ellos sienten que ellos son. De la misma manera que el pueblo antiguo de Israel creó esta narrativa de que ellos son los elegidos para poder justificar el mantener ser lo que ellos son, ¿verdad? O bueno, lo que ellos eran, israelitas. Y en Puerto Rico aplica lo mismo, como ya expliqué. Pero no tan solo eso, sino que al pueblo de Israel justificarse que ellos son el pueblo elegido, entre comillas, pues eso básicamente les otorgaba el poder hacer lo que les saliera del forro, porque después de todo, ellos son, entre comillas, los elegidos, entre comillas. Y a pesar de que los que viven en ese Israel, entre comillas, moderno, creado por el hombre, donde los que viven ahí son europeos, han mantenido esa narrativa de que, mira, nosotros somos los elegidos, y por ende ellos han continuado esas acciones de hacer lo que les sale del forro, que es lo mismo que hacen los boricuas, entre comillas. Ellos, a donde quiera que van y se reúnen, allá está la deidad boricua, entre comillas. Y entonces ellos hacen lo que le da la gana. El desastre que hacen donde se meten. Pero no tan solo eso, sino que, como dije, al igual que ese Israel, entre comillas, moderno, pues el boricua, entre comillas, siempre logra ser mantenido. Porque sí, es una cosa inexplicable, que uno se queda como que, ¿por qué? ¿Qué te hace a ti meritorio de esto? En el caso de Israel, entre comillas, del Israel moderno, son unos mantenidos de Estados Unidos. Estados Unidos le envía billones de dólares al año, les envía armamento, provisiones, les pelea sus guerras, esta guerra nueva que hay contra Irán. Estados Unidos resolviéndole los problemas a Israel, entre comillas, o sea, a ese nuevo país creado por el hombre. Lamentablemente han fallecido 13 o 14 ciudadanos americanos por una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nosotros, me refiero
la nación Estados Unidos, a la cual Puerto Rico pertenece. De igual manera que Estados Unidos le resuelve todos los problemas económicos al boricua, entre comillas. Al punto de que en Puerto Rico no hay personas, ¿verdad?, que digamos que no sean drogadictas, que no estén mal de la mente, ese tipo de cosas. Digamos que personas saludables. Hay personas saludables que gracias a que el gobierno federal los mantiene, pueden comer sin haber contribuido a aquello, como el pan, que los mantiene alimentados. Hay programas que los mantiene viviendo en lugares sin usted tener que pagar por vivir ahí. De hecho, no tan solo eso, sino que yo recientemente me enteré que hay gente que vive con renta negativa. ¿Qué es renta negativa? Que el gobierno federal le paga por el lugar donde vive y lo que sobra se lo dan al individuo. Así viven. Es una cosa inexplicable, porque de nuevo, ustedes no contribuyen en nada. Pero el boricua, entre comillas, que es vago, le encanta eso. Como ellos se sienten que ellos son los elegidos. En Puerto Rico dirían los macaracachimba. Ellos buscan justificar esto y decir el por qué ellos se merecen eso y mucho más, a pesar de que son unos vagos, no contribuyen en nada, no quieren contribuir en nada, odian a la nación a la cual pertenecen y de la cual entienden que no son parte de ella. Por eso de nuevo es que crearon este personaje del boricua. Pero nada, aquí estoy yo para ayudarlos a entrar al mundo real. Porque a pesar de que al boricua, entre comillas, le encanta otorgarse cosas que no hicieron por sí mismos, que no se merecen, que no les incumbe, de igual manera que hacen los grones en muchas cosas. Uno de los ejemplos que les mencioné fue el asunto este de los Black Hebrew Israelites. El boricua hace eso mismo. De ahí es que salen personajes como el boricuazo, ¿verdad? Pues aquí estoy yo para hacerlos entrar en razón, de que ustedes entiendan que ustedes realmente son unos vagos, son unos vividores, por ende son unos mantenidos, que realmente los logros de otros no son suyos, que todos somos seres individuales y de esa manera se nos tiene que tratar.
que ustedes no son los macaracachimba, no son los elegidos, no hay tal cosa como un boricua, de la misma manera que Israel, específicamente el Israel entre comillas moderno, no es el pueblo elegido. Dejen de quejarse por todo, dejen de pretender ser las víctimas eternas, que eso es otra cosa que hace que hicieron los antiguos israelitas, que hacen los israelitas entre comillas modernos y que casualmente hacen los grones. Deje de estar viviendo en una fantasía de historias creadas, personajes creados, como el boricua, entre comillas. Y nada, yo sé que este video fue un tanto enredado, pero anyways, si los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.